Hola Daniel, ¿me escuchás bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchás? Te escucho perfecto, viejo, ¿vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto, ahí te escucho bien. Bien, placer enorme poder conversar con vos un rato. Igualmente, igualmente, muchas gracias ahí por el espacio. Hace rato, sinceramente, que quería charlar con vos. Te conocí en pandemia, básicamente, cuando arrancaste con el canal Lon Lon Run. Mira, Más de sí, 55.000 seguidores ya. sí. Entre tantas otras cosas, porque armando la charla, no sé si me interesa más la parte de las corridas, la parte de Google. ¿Por dónde por dónde arrancamos? Por donde vos quieras. Bien. Contador público nacional, igual que mi hermano encima. Sí, contador público del agua. Sí, Bien. por ahí recibió. Vamos con lo de Google. Casi 10 años trabajando para Google. Casi 10 años ya trabajando para Google, pasó un tiempito, parece que fue ayer, pero no, ya la verdad que son Y bastantes años, así que sí, toda una vida ahí. definime la ocupación allí en Google. Decilo vos, digamos. Ahora actualmente estoy como gerente de estrategias y operaciones de Google Cloud, pero me cambié recientemente. La verdad es que antes de eso siempre trabajaba en todo lo que era la parte de ads y de más de ventas y marketing. Y fui varios años como primero distintos roles dentro de los equipos de marketing, ventas y consultoría, eh, como unos 4 o 5 años, y después de eso ahí tuve como mi primera posición ahí de gerente y fui pasando en distintas gerencias de distintas áreas de estos equipos más de como consultoría, ventas, siempre dentro de lo que es el mundo de ads. O sea, Google hoy en día tiene como dos grandes áreas, un área que es como la parte de venta de anuncios, por así decirlo, y otro que es la venta de Google Cloud, que es todo lo que tiene que ver con eh, empresas más B2B y toda la venta, viste, de Gmail, espacio en la nube, Workspace, etcétera. Bien. ¿Y ocupando físicamente un lugar en Argentina o lo haces online, digamos? La verdad que Google antes de la pandemia siempre trabajó todo de manera presencial, o sea, no había nada remoto, literalmente era todos los días presencial. Después de la pandemia quedó como un formato híbrido, donde más o menos la mitad de la semana, 2 o 3 días trabajás desde casa, 2 o 3 días desde la oficina, pero bueno, Google siempre también mantiene mucho como el espíritu de ir a la oficina, más que todo, viste, por cruzarte con gente, como poder hablar en persona ciertos temas y lo que la oficina y la presencialidad genera, viste, como en comunidad, en grupo, en hablar con personas. Claro, socializar un poquito, ¿no es cierto? Totalmente. Bien, y para irme echando un poquito entre una actividad y la otra, ¿por qué se te ocurrió debutar en México en un maratón? Con el diario del lunes, ¿no? Yo me mudé a México ya hace un tiempo, la verdad. La verdad que me llamaba mucho la atención como dos cosas de México. Uno, para mí siempre fue como algo que quería cumplir, que era vivir en la altura, para ver qué se sentía como vivir en la altura para correr, ¿no? Claro. Como que la verdad que la mayoría bueno, de los mejores, no todos, ahora la verdad que ahora cambió un poco, pero te diría que previo a la pandemia o eran keniatas y etíopes o incluso los por ahí americanos, europeos pasaban gran parte del año o incluso muchos americanos vivían en la altura como en Flagstaff o en Boulder. Y bueno, yo tenía la oportunidad de por Google poder como mudarme a Ciudad de México, que está también a 2.300 metros de altura. Y bueno, como que tenía ese primer punto de decir, bueno, que tener esa experiencia de poder vivir en la altura y esos aprendizajes y que involucra, ¿no? Como las cosas buenas, las cosas malas, pero creo que hasta que uno no vive y no pasa por las experiencias es difícil saberlo. Eh, y después lo otro, creo que en el último año te diría cambió bastante, pero previo al 2022-2023, la verdad que el nivel de México en cuanto a atletismo de fondo, o sea, correr largas distancias, era mucho mayor al de Argentina, bastante mayor. Yo creo que sigue siéndolo. En los últimos 2 años Argentina mejoró bastante, la verdad, pero la verdad es que México tiene mucha historia, o sea, de los países de Latinoamérica, México es el que más historia tiene en cuanto a maratonistas y corredores de fondo en general.
e incluso a veces por ahí las marcas que uno ve en la IAS o las marcas que uno ve anuales tampoco le hacen tanta justicia, porque la mayoría de los circuitos acá en México son muy duros. Entonces, viste, vos ves que, no sé, que quizás hay solo, no sé, 10 corredores que bajaron los 29 minutos, que quizás ya es un montón, obviamente, que es bastante bueno el nivel, pero yo te diría que oculto atrás de eso incluso hay más gente, porque ves en Ciudad de México una carrera de un fin de semana equivalente por ahí a la del Club de Corredores o Sport Facilities que se hacen ahí en Capital Federal, y tenés 10 tipos corriendo abajo de 31 a 2.300 metros de altura. Entonces, si esos tipos corrían en el llano, Claro. por lo general estarían mínimo un minuto abajo. Entonces, los circuitos acá todos son en altura, y si no son en altura son circuitos, no sé, mucha subida y bajada o muy duros, ¿viste? Como que no, si bien obviamente tienen excelentes marcas, porque la verdad que hoy en día, no sé, México, dentro de los países de Latinoamérica, es el que más volumen de corredores tiene por lejos en cuanto a marcas, ¿no? Pero más allá de eso, incluso te diría que es aún más por, por esto que te comentaba, de que corren en altura o en circuitos con mucha subida y bajada, que por ahí eso en Argentina, te diría en general, te puede tocar por ahí calor en el norte. Yo corrí alguna carrera, por ejemplo, a media maratón de Tucumán, de, de Maratón Deportes de La Gaceta, que es Sí. una carrera bastante tradicional, y yo pensé que tenía bastante subida y que hacía calor, y venís acá a Monterrey o a algunos lugares que está a 1500 metros, todo subida y bajada y hace 100 grados. Entonces, las marcas por ahí no le son tan representativas. Y el segundo punto que te decía, para poder pasarme o querer tener la experiencia de venir acá a México, era poder entender un poco como qué estaban haciendo distinto, o entender como a fin de cuentas somos todos Latinoamérica, y es como, obviamente son países distintos, pero no deja de ser Latinoamérica, y decís, che, ¿por qué hay tantos corredores de sub 2 horas 10 acá en México? ¿Y por qué, no sé, en ese momento no hay ni un corredor sub horas 10 en un año? Algún año puede pasar, viste, que alguno baje las 2 horas 10, pero hay años que ni siquiera pasa, y quizás acá hay años donde tenés, no sé, 6 7 8 corredores debajo de 2 horas 12. Entonces decís, che, ¿por qué? Entonces, un poco intenté venir a ver si podía contestar esas preguntas y tener esas experiencias. Bien, entonces viviendo en México, desde qué fecha más o menos? Y por mi trabajo, yo la verdad es que viajaba bastante seguido a Buenos Aires, Ujú. o sea, entonces lo tomaba como medio como un entrenamiento en la altura, y estaba 7 8 meses acá y 4 meses, 5 meses en Argentina. La verdad que tenía la suerte de que Google me cubría eh, todos los costos de eso por tener que viajar para Argentina por trabajo, y yo lo intentaba de coordinar para las fechas que era como importante correr, no como las nacionales o las carreras más importantes. Sí. Pero más o menos hará 2 años aproximadamente. Bien. Y no, contestándote la... Perdón, decime. No, no, iba al punto que ibas a tocar, por qué Maratón Baja California, contanos un poquito de la experiencia, qué pasó en el kilómetro 30. Sí, sí, no, un poco la verdad que las conclusiones que me llevo, y justo lo estaba charlando recién ahí con otra persona, pero eh, vivir en la altura es muy distinto a subir a entrenar en la altura. Mm. Para mí, vivir a la altura, o sea, subir a la altura te diría que es una de las cosas que más rendimiento tiene después de como cosas básicas de entrenamiento. Como que una persona que por ahí está entrenando 6 días a la semana, ya regularmente hace 2 3 años, va, sube a la altura 3 4 semanas y hace las cosas más o menos decentes, y va a tener un aumento grande en performance. Como que es una de las cosas que está bastante arriba para mí en la lista de cosas a hacer para como mejorar rendimiento. Pero una cosa es subir desde el llano y estar 3 4 semanas, y otra cosa es pasar 3 4 meses en la altura. Para mí tiene como un impacto muy grande como en la velocidad. Como que una cosa es, estuve entrenando 2 3 meses y hago la puesta a punto final en la altura y bajo, como que no perdés tanta velocidad, porque obviamente alguien en la altura, uno todo lo que es, pasás como, te diría,
de VO2 más lento, o sea, desde VO2 de ritmo a más lento, la haces más o menos 8 a 10 segundos por kilómetro más lento. Entonces eso como que por 4 meses seguidos, al bajar, tiene un impacto muy grande en el que estás lento, como que quizás estás con mucha fuerza, en el sentido de poder correr mucho tiempo, un ritmo sostenido y con mucho aeróbico, pero perdés un poco la velocidad. Entonces, para mí ese fue un punto importante que descubrí al subir a la altura. Y la otra, la verdad que intenté entrenar con varios entrenadores de acá que en teoría eran como los mejores, por así decirlo. La verdad que no me resultó tanto. Como que el último grupo que entrené, para darte contexto, o sea, creo que fue en Tokio, sí, en Tokio, no me acuerdo si fue en Tokio o el anterior, creo que fue en Tokio, no, fue en Tokio. Ese entrenador, junto con el entrenador de Kipchoge, fue el que más maratonistas olímpicos llevó. O sea, era el entrenador de 3 mexicanos que fueron a las Olimpiadas en maratón y una mexicana. Y en teoría es como, más allá de que uno puede decir, es medio subjetivo, ¿no? Quién es mejor o peor, en cuanto a resultados, llevar 4 maratonistas olímpicos en una misma maratón es bastante buen resultado para un entrenador. Y la verdad que, no sé, mis conclusiones de por qué corren tan rápido no sé si fueron tan buenas, en el sentido de que siento de que tiene mucho volumen de corredores, como que no es tanto el método, la forma de entrenar, sino características particulares de México o de algunos entrenadores que no son replicables, y el talento propio de la gente. Y me pasó que, contestando ahora sí la pregunta, que como que no me encontré como todo ese, o sea, los primeros 6 meses entré solo y después un año intenté entrar con varias personas y la verdad es que ninguno me terminó de convencer. Y como me sentía lento por la altura, pero con fuerza, por así decirlo, o sea, con mucho aeróbico, mucho volumen, y como tampoco estaba como para correr 5 y 10, dije, bueno, voy a debutar en maratón, como me parecía un buen momento para gastar la bala de debutar en maratón, y ver qué pasaba. Estaba lento, como que ya igual no había sido un muy buen año por esto de cambiar tanto de entrenador y por ahí no encontrar lo que yo estaba buscando. Y creo que me sirvió como decir, bueno, gasto la bala en la maratón. Después pasó un poco cosas desafortunadas dentro de lo que es la maratón acá en México. O sea, por las fechas podía correr a Estados Unidos. Una ventaja que tienen muchos los mexicanos es poder viajar a Estados Unidos fácil, ¿viste? Porque claro, están a 3-4 horas en avión, que para nosotros, no sé, ir al norte, ¿viste? Es como, sí. Entonces podía ir a Estados Unidos, pero la verdad es que había visto que este circuito es el equivalente a la maratón de La Pampa, para darte una referencia, la maratón de Baja California. Es la maratón más vieja que tiene México, tiene casi 60 ediciones, es un circuito que es llano, que está a nivel del mar, en un clima seco, o sea, no es por ahí perfecto porque tiene algunas subidas y bajadas, como el clima, digamos, larga a las 7 de la mañana, entonces, viste, ya para las 8:30 un poco levanta la temperatura. Sí. No es ideal, pero, digamos, estaba bastante bien como para debutar. Y la verdad que como de vuelta, había tenido un mal año, o sea, venía entrenando muy bien y siempre enfocado en correr, pero no estaba dando los entrenadores, la verdad. Y dije, bueno, voy a ir con una estrategia un poco más conservadora y habré pasado la media. O sea, está todo mal marcado, o sea, los tiempos que figuran en la página y todo, realmente estaba todo como muy mal marcado. Es un circuito igual oficial de la IAF, Mira. Como que eso me llamó mucho la atención, porque hubo mucha repercusión por eso. Lo aclaro ya antes como para que sepan cuánto al final, pero me pisó un auto como en el kilómetro 30 y pico. Terminé la carrera igual, o sea, como que me pisó un auto, me sacó la zapatilla, justo hay un policía ahí. Un auto que nada que ver con la organización, digamos, se cruzó y estaba mal cortado el tránsito.
Sí, no, o sea, un peligro, como que no estaba cortado en ningún lado, o sea, eso claro, me re sorprendió contra Argentina, mira, que incluso yo corro mucho, viste, en el interior o incluso en, o sea, en zona sur, que a veces, viste, alguna calle puede no estar cortada, pero es raro, incluso en las carreras que son más barriales, por lo general están cortadas, zona acá no sur, estaba cortada, pero zona sur te sí. referís al conurbano, Lamba, Claro, sí, no sé, te nombro algunas que se me vienen a la cabeza, no sé, la Berazategui, vuelta de Solano, Florencia. Claro, sí, sí, Berazategui, he Solano, ido, la sí, vuelta de Florencia Varela, claro, como todas esas carreras están cortadas, ¿viste? Y sí, puede sí, sí, pasar sí, un sí, sí, perro, ¿viste? sí, Puede sí, meterse un auto, pero yo nunca escuché en mi vida que hayan pisado eh, una persona o tanto como acá. La verdad que claro, acá se escucha todos los fines de semana que pisan a alguien. increíble, Eh, Sí, así que no estaba nada cortado el circuito, incluso el auto, en un momento estábamos corriendo en la autopista por colectora, como si te dijera por Panamericana, y los autos seguían, no qué estaban ni locura. cortados. Estamos hablando encima que Eh, de la punta de la carrera, porque a ver, corroborame estos datos que tengo, terminaste en sí, 2 horas 50:07. sí, o sea, en teoría estaban marcados cada 5 o 10 kilómetros, ya no me acuerdo, estaba marcado cada 5 kilómetros Sí, y había un paso de chip cada 10, ah, pero estaban mal puestos, o sea, ok, porque básicamente, bueno, otra cosa que por la cual decidí correr la carrera era porque también había plata para los 5 primeros. claro, La verdad que acá en México sí, la verdad es que se paga muy hay bien, mucha plata. Sí, sí, pero, o sea, yo que nunca hablé, pero no sé, que lo conozco, no sé, a Lauri o a Manu o a gente, viste, que corre todo el tiempo en calle todos los fines de semana, Rosa se decís, vienen a México. Claro, o sea, Rosa, se vienen acá a Córsica, México, claro, se vienen acá a México y la levantan en pala, hacen porque estrago. realmente, Vos sabés, y perdóname, vos sabés que sí, de las charlas que tengo, hablé nada más que con 3 mexicanos, Argentina Valdepeña, una chica, sí. Naomi Mendoza, y justamente en el video de Naomi Mendoza había puesto en la miniatura, no sé qué, esto pagan en México, y me sorprendió los números, viejo, qué buena, No pagan, buena plata. o sea, estoy seguro que Laureano o Córsico vienen acá, se quedan un año y medio, 2 años y se vuelven con un dos ambientes, o sea, literal. Sí, Eh, vos sabrás más que yo, obviamente, pero Brasil puede ser que también paguen buena plata, ¿no es cierto? Brasil pagan bien, Sí. pero, o sea, yo vi carreras acá ni siquiera de maratón, tipo 10 lucas verdes al primero en un 10 kilómetros. Qué ¿Viste? Como locura. decir, che, Sí, sí, y corren fuerte, pero no es que corren en 27, ¿viste? sí, Como sí, sí, que sí. con, con un sub 29, un 28 largo, yo te digo que 6 7 8 lucas por mes y corres todos los fines de semana, te levantás Qué y la verdad es que no sale, o sea, no es que sale vivir más que Argentina. Te diría que hoy en día, hasta si sabes dónde vivir, te sale más barato. Mirá, mirá. eh, Es muy fuerte económicamente, entonces, ¿no? México está siempre fuerte. sí, Claro. sí, la verdad que económicamente, o sea, yo me fui por mi mismo trabajo y me pagan 3 veces más, ¿viste? Como que decís, Claro, che, ¿qué onda? claro, Me claro. están haciendo exactamente lo mismo y me están pagando 3 veces más. Sí. Como no tiene mucha lógica en ese sentido. Para que estamos abriendo un montón de ventanas. Con la carrera te Sí, decía, terminaste en el puesto número 12, el primero sí. metió 2 horas 17 y tus parciales más o menos 3:33, 36, 3:45 y ese... Para mí igual estaban mal, ¿eh? O Ah, sea, ok. porque, o sea, de vuelta, no estaba cortada nada y no estaban pasados, o sea, bien puestos los kilómetros de, viste, como la señalización, y lo que sí pusieron fueron alfombras en lugares como para que no te puedas colar, por así decirlo, como en un cuadrado gigante, como si te dijera en cada esquina del cuadrado, por así decirlo, pusieron alfombras donde te pasaba el chip, pero la alfombra no estaba bien puesta. Ok. O sea, estaba en cualquier lado. O sea, de hecho, había un pelotón de 4, que eran 2 mexicanos y 2 keniatas, que fueron los 3 que ganaron. Y después había un pelotón atrás, que era el mío, que veníamos desde el principio, ponele que éramos 8. O sea, venían ellos 4 adelante, en un pelotón más adelante, y el segundo pelotón nosotros 8. Y había premio hasta el quinto,
no era mucho, o sea, para el primero creo que sí había, como si te dijera, no sé, $4.000, $5.000, se iba bajando hasta el quinto. Y yo sabía que como venían 4 adelante, dije, bueno, voy conservador, voy yendo atrás y creo que si llego arriba, por ahí me puedo meter en el quinto. Y no, me pasó que más o menos fuimos con ese pelotón, algunos pegaban un cambio, otros iban y venían, ¿viste? Pero más o menos ese pelotón se mantuvo hasta el 2025. Yo creo que pasamos la media en realidad en 1 hora 11 aproximadamente, porque el pelotón de adelante, o sea, primero que nos cantaron, porque aparte venían bici, ¿viste? Al costado, entonces la bici cada tanto te venían hablando a los de ahí, a los locales que los conocían, y en el 20 nos cantaron que pasamos en 1 hora. O sea, ya sabían, porque es el mismo circuito, ¿viste? Son 60 ediciones, ¿viste? Imagino que ya deben saber dónde está todos los kilómetros. En el 20 nos dijeron que pasamos en 1 hora 8, 1 hora 7 largas. Me dije, tipo, yo escuché, tipo, 1 hora 7 largas, 1 hora 8, me dije, tipo, dijeron, en el pelotón que íbamos. Entonces yo más o menos calculé que veníamos 1 hora 11 cortos, que dije, bueno, estoy bien, como estaba cómodo, ¿viste? Dije, voy a ir cómodo. Y como del 25, o sea, 4 medio que se habían escapado, porque la verdad que los mexicanos son muy agresivos también corriendo, o sea, ¿viste? Espera, o sea, había un par de africanos también ahí arriba. Sí, o sea, en el pelotón de punta eran 2 keniatas y 2 mexicanos que habrán pasado, o sea, el que ganó hizo 2:17, yo calculo que deben haber pasado más fuerte que eso en realidad, 1 hora 8 deben haber pasado, una cosa así. Después se fueron muriendo, ¿viste? Claro. Y el que ganó siguió. Pero bueno, lo que pasó es que en el 25 más o menos, unos 3, 4 se habían ido, o sea, como que habían intentado pegar un cambio fuerte, como si te dijera abajo de 3:20, y yo la verdad como venía ahí 3:22, 3:23, dije, estoy cómodo acá, no quiero ir tan rápido. Y en el 25 dije, bueno, estoy bien, y vi que se empezó a morir gente de ese pelotón, yo venía con mi pelotón, y ahí venía octavo más o menos, creo yo. Y dije, bueno, empiezo como a ir a buscar. Creo que después ahí encima ya no. Lo que sí está bien es la posición, o sea, de la página. Bien, 12. Claro, o sea, yo venía, de hecho, si te fijas los parciales, yo venía octavo. O sea, siempre octavo, claro. octavo. Sí. Y creo que del 30 ya dejó de contar, una cosa así, porque ya eran 3 alfombras donde pasaba el chip. Y como que ahí en el octavo, ahí sí, desde el 25-30, empecé a buscar gente y a pasar. Y cuando agarré a 3, o sea, cuando me pisó el auto, yo venía quinto agarrando al cuarto. No sé muy bien en qué kilómetro fue, porque fue todo un quilombo, pero yo creo que venía, o sea, estoy seguro que venía quinto, eso seguro, y al cuarto lo tenía 10 metros, ¿viste? Como que ese pelotón que éramos 8 y esos 4 que se fueron, los fui agarrando a todos, se fueron muriendo, de hecho uno estaba caminando, de hecho a uno paré porque estaba en la autopista, estaba tirado en la autopista, y me pareció como un peligro, ¿viste? Que estaba tipo el pobre persona ahí como tirada en la autopista, no había nadie, y le había agarrado un calambre, no se podía mover, entonces como que medio que lo ayudé a correrse tipo para el costado, como a la vereda de la autopista, por así decirlo, y seguí corriendo. Pero bueno, ahí agarré en el 30 y pico al quinto, yo venía quinto, ya agarrando al cuarto que venía a 10 metros, o sea, en 500 metros le había cortado 100, o sea, se venían recontra muriendo. Claro. Y bueno, ahí justo me pisó el auto, o sea, me pisó un auto de atrás, rarísimo aparte, como si te dijera... Lo mandó el cuarto, ese hijo de mil. Sí, no tiene lógica, porque aparte, viste, de costado, sí, puede ser, viste, que alguien te pise de costado, no te vio, pero de atrás... Al margen de estos cortes o no cortes, la organización, hidratación, isotónica en el camino, esas cosas. No había nada. Yo me llevé 8 geles encima, imagínate. Literalmente, ya sabía igual que iba a ser un quilombo y fui preparado con un pantalón que tenía muchos bolsillos. Así que me llevé todos los geles yo. Y sí había agua cada 5 kilómetros. Y aparte, cuando hay plata también, viste, empieza a haber como temas más picantes en el sentido de que si tomás agua por fuera, alguien puede decir para descalificarte. Entonces, okay, como que yo tomaba el agua que era la oficial de la organización, pero había solo agua,
cada 5 kilómetros y listo, y ahí tomaba los geles. Y de hecho, creo que en la edición anterior, el keniata que había ganado y el segundo era un mexicano de ahí de baja, lo descalificaron porque, como si por tomar agua tipo de otro lugar, Sí. y después medio que se descubrió que la persona que le había dado agua era como conocido del segundo, como que le dio agua a propósito para que lo califiquen. La trampa está en todos lados. Sí, no. Pero bueno, nada, me pisó ahí el auto, la verdad que por eso, o sea, lo que más me da bronca es que me sacó mucho tiempo porque encima, o sea, obviamente volé por el aire, estaba todo hecho mierda, tengo lastimado todo el costado, como no, realmente estaba lastimado mal, pero no estaba tan lejos como que podía tipo terminar, no venía en un mal tiempo, se me salió una zapatilla cuando me pisó, y justo hay un policía, entonces el policía lo paró al tipo. Después lo dejó seguir, o sea, no lo detuvo, no entiendo por qué, pero bueno, cosa que pasa en Latinoamérica. Claro. Y nada, como que entre que el policía no me quería dejar ir, viste, como que me levanté, vino un montón de gente, no sé qué, la verdad que perdí como 15 minutos ahí, pues fue todo un quilombo, o 10 minutos había perdido, y después dije, bueno, ya fue, termino trotando para terminar, aunque sea. Sin ningún debut de maratón se puede olvidar jamás menos que menos. Sí, o sea, quería terminar porque, viste, como que si no te queda una mala experiencia. Claro, si no, claro. Así, bueno, bueno. ¿Fueron 2 horas 50 entonces? Ni me fijé, te soy sincero, si me decís puede ser porque, o sea, ya cuando me pisó el auto y ya tuve 10 minutos de parada dije, ya está, como claro. que... La página, la página dice eso. En mi cabeza. Sí, puede ser, porque la verdad que yo creo que venía a poner para 2:22, 23, 24, y entre los 10, 15 minutos que paré, más que después iba, no sé, a 5, 6 trotando, puede ser. Puede ser. Para cerrar con esta carrera, ¿hubo algún pedido de disculpa de la organización? ¿Escalaste el reclamo? Nada. No, o sea, hicieron la denuncia. No, aparte, lo único malo cuando hay plata, que eso yo lo vi porque mi papá era entrenador de atletismo hace muchos años, y en los 90s, 2000, principios de los 2000, más sobre todo 90s de Argentina, había mucha plata en las carreras de calle. Y cuando hay mucha plata, por lo general siempre hay problemas. Y como que te das cuenta, o sea, como que empieza a haber problemas de plata, en realidad. Porque, por ejemplo, no me querían dejar sumar a la elite. Yo lo que quería era, viste, largar adelante para no tener un quilombo, nada más. Claro, como andar pasando te lo pago, o sea, no, ni siquiera, o sea, no tenía ningún compromiso monetario ni nada que hacer, era simplemente te lo pago, déjame largar adelante, nada más. Sí. O sea, pago la inscripción, todo, o sea, de hecho pagué la inscripción, todo. O sea, para los que están escuchando es muy normal que por lo general los primeros se los invite en la inscripción para poder, ayudar con los costos de la inscripción. Yo la verdad que no tenía ningún problema, dije, lo pago, ya estaba inscrito, de hecho yo lo había pagado de antes, porque era inscrito online. Y cuando voy a la carpa Elite, porque mandé 1.000.000 de mails por Facebook, por todos lados, o sea, intenté contactar a las personas de la organización, nadie me contestaba, y el día de la inscripción del retiro de kit del día anterior, como que había una carpa Elite, y tuvimos como 1 hora peleando con el tipo de la carpa Elite, porque la verdad es que te das cuenta, ¿viste? Cuando no te quieren dejar largar en la Elite. Sí. Porque dijo, o sea, viene una persona que no conocían, tipo, le dijo, como que vieron, como que primero me preguntaron, o sea, yo le pregunté cuáles son las marcas mínimas como para estar en la elite. No me las querían decir. Después le digo, pero debes tener como que me querían preguntar a mí cuál era la marca para decirme otra marca. Y yo le digo, decime vos cuál es tu marca y yo te digo si la tengo o no. Claro. No me querían decir las marcas. Yo encima no le había dicho que debutaba a propósito, porque si no ya olvídate, se agarran de eso y ya medio que ni te ponen. Y nada, lo que pasó fue que al final o sea, como que no terminamos como mucho ida y vuelta peleando porque no nos querían poner en la elite porque tenían miedo el chabón de que de pronto, no sé, por ejemplo, el cuarto y el quinto, entiendo que eran personas incluso, el que ganó era de ahí, ¿entendés? Entonces es como que
le está sacando el lugar a la persona de ahí, en definitiva son 5 lucas verdes para el chabón que está ganando. Entonces, como que hay mucho ahí problema de base. Un tal Jesús Rendón Carrillo, le mandamos un saludo, porque se está escuchando el primero. Daniel, yo no vi nada o no lo vi yo, no subiste nada de esto en el canal vos, no, nada. No, pasa que con el canal fui cambiando mucho el tipo de contenido. Uh-huh. O sea, sinceramente el canal cuando arrancó como con medio de todo tipo de contenido, o sea, siempre de correr obviamente, pero como que había reseñas, había tips, incluso intentamos hacer alguna que otra entrevista o cobertura de carrera. Después de eso cerramos con Saucony como sponsor, entonces medio que quedó solo por ahí en más tipo podcast o tipo tips de correr. Y la verdad que hace ya un tiempo decidimos como enfocar el canal 100% en reseñas de correr, de zapatillas. Y todo lo que es tipo más como cosa mía, intento subirlo yo a mis redes como a Instagram, tipo más personal, pero dejar el canal como más limpio de eso. Te entiendo. ¿Cuántos libros de running leíste? Ese dato me mató ese dato. Debo estar ahí, te digo, peleando con alguno que otro entrenador en cantidad de libros leídos, pero no, de toda mi vida de correr, te diría, solo de correr, arriba de 200, o sea, 250, sí. No quiero sonar a rincón del vago, pero si vos me tenés que decir, dame 3, estos 3 no te pueden faltar, no puedes no saber y no leer estos 3. Mira, a mí me cuesta mucho leer, a mí nunca me leían de chiquito, entonces me cuesta mucho leer, viste, novelas o como historias, viste, como todo lo que leo es tipo, como info, como incluso lo que no es de correr es tipo, como información, no sé cómo explicarlo, pero no es un tipo Harry Potter. Sí, te entiendo. O Sacheri. Al dato, vas al dato. Leer, ¿no? Claro, pero el único libro que me gustó y que pude leer de novela es de correr, y es mi libro favorito de correr, y es el único que es novela, que se llama Running with the Buffaloes, corriendo con los búfalos, que cuenta la historia de Adam Goucher en la Universidad de Boulder, Colorado, que es una historia real, y el que lo escribió es un escritor que estaba en el grupo de cross country con Adam, pero que estaba estudiando, tipo, después se terminó convirtiendo en un escritor como conocido y que trabaja tipo de escribir, y él escribió ese libro basado en toda una temporada de cross country de Adam Goucher, que fue uno de los mejores corredores de Estados Unidos de las últimas épocas, más que todo de los 2000, y cuenta esa historia y tiene como buena historia, o sea, es una muy linda historia para leer. Ese es mi libro favorito, es el único libro como de novela / historia, así que leí más allá de correr. Bien. O que intenté leer y no dejé. Y después te diría de correr puro y duro. Bueno, o sea, si alguien está escuchando esto y está empezando a correr y quiere, no empezando a correr, ya está metido en el mundo de correr y quiere empezar por ahí a leer libros de correr, para mí el primero que siempre se recomienda, que es como medio la base, es el de Jack Daniels, que se llama Running Formula, que fue también Jack Daniels uno de los mejores entrenadores de Estados Unidos, también de las últimas épocas. Y después otro libro que a mí me parece muy bueno, pero que ya está bastante, por ahí un poco más avanzado, habría que leer algunos en el medio, pero es uno de Steve Magnes, que se llama The Science of Running. Esos dos libros son como uno muy bueno como para empezar a leer cosas de correr, y el otro tiene muchas cosas avanzadas, copadas, la verdad. Bien, anotados entonces. Y ya que paseas por tantos atletas del mundo, ¿quién te sorprendió en estos últimos 5 o 10 años del mundo? Y nombrame algún argentino o argentina que digas, este tipo es distinto.
La verdad que a mí me gusta estudiar mucho correr, o sea, yo siempre digo que no tuve nunca talento para correr, la verdad, pero sí soy un gran estudioso del deporte, de muchos Pará, ángulos. no te me hagas el humilde con esos números, No, pará. no, igual realmente, o sea, siempre digo, yo soy muy malo corriendo, o sea, tengo muy poco talento corriendo. O sea, siempre cuento las mismas anécdotas, pero por ejemplo, cuando arranqué a correr, ya estaba entrenando, no sé, hace un año y medio, 2 años, fuerte, de chiquito, yo ya entrenaba desde los 15, 16 años, y ya estaba entrenando 6 días a la semana, pasaba 2 veces a la semana, o sea, yo estaba entrenando bajo un sistema regular, normal de cualquier corredor, por así decirlo, y yo tenía 10:30 en 3.000 metros, casi que corrí en 10:30 y perdí un pulmón, y Alan Niestro o Leandro Santillán o otros que eran como contemporáneos míos, tenían casi a punto de bajar los 9 minutos en 3.000, entonces como que de base, no sé, mi primera carrera que corrí más o menos larga, que fue Trenkelauken, a los 17, 16 años, casi cumpliendo 17, corría, no sé, 4:10, 4:15, y cuando terminé la carrera estaba tan acalambrado de las manos que no las podía cerrar. O sea, tuve 1 hora y media sin poder cerrar las manos, por el esfuerzo, y Claro. corría 4:15, que la verdad que es muy malo. O sea, eh, y nada, me costó muchos años, la verdad, y mucho estudiar, mucho entender, mucho probar, Y como correr en 30 minutos. O sea, no me fue fácil. la genética decís que en este caso no es el gran fuerte, digamos. No, no, cero. O sea, te Ok, diría que es mi debilidad. ok, De ok, hecho. ok. Pero no, contestándote la pregunta, eh, o sea, a mí siempre me gustaría ser entrenador, o sea, en un futuro, y siempre estoy, viste, como estudiando el deporte y viendo como qué hacen, como para entender, ¿no? Como esto que te decía de mudarme a México para entender qué hacen los mexicanos, Claro. de por qué están corriendo, ir con los mejores de México y decir, ok, me parece que acá no hay nada que se pueda replicar, me voy. Creo que cuando uno ve como a nivel mundial, como las escuelas, ¿no? Como Kenia y Etiopía, eh, es irreplicable. Bueno, me preguntabas recién de los libros, estoy leyendo un libro de la historia de correr que se llama Lore of Running, Lore of Running, Mm. que cuenta, esto es medio polémico, pero que básicamente, principio de los 1900, como entiendo que Kenia era colonia inglesa, o sea, no Sí. colonia, pero como que tenía ese poderío, en ese momento, y como que los keniatas en ese momento tenían como una especie de práctica o deporte que era como correr 1.000 metros hasta tipo una vaca o traer algo, por así decirlo, y volver con eso 1.000 metros más, y Porque el que ganaba era el... ¿Cómo? el que se casaba con la hija. Exacto, Sabes exactamente. que Entonces, se la escuché a Francis Holway, la anécdota, sí, el nutricionista, ¿viste? sí, En un sí. podcast, claro, obviamente habrá salido del libro este que me estás diciendo vos, pero... No, y lo loco que tiene esa es como, es una especie de selección natural, porque, o sea, solo va procreando el más rápido, Claro, ¿entiendes? sí, 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 sí. Eh, Acá no estamos entonces, para jugar, es así, punto, viejo esto. ¿Qué va a hacer? sí, no, por eso, o sea, no, más allá de la cuestión de si está bien o no, o lo que sea, es como, digo, el resultado final es que la descendencia que fue quedando es la descendencia de la gente que fue ganando y la más rápida y la que podía procrear. Eh, Cuando ves por ahí o sea, Estados Unidos, bueno, eso no es replicable, ¿no? Obviamente del lado de Argentina. Eh, del lado de Estados Unidos, para mí lo que tienen es como un sistema, o sea, un sistema bien armado, bien robusto, de competencia donde el mejor va siguiendo. Entonces vos arrancás en el secundario, porque allá no hay educación física, es elijo el deporte que quiero, bueno, ok, elegí atletismo, voy a correr cross country o carreras de fondo, me fue bien, como me fue bien, me dan una beca para la universidad, las universidades allá son muy, muy caras, que te da una beca, la mayoría lo aprovecha, pero tengo que seguir corriendo obviamente en el equipo de la universidad, si en la universidad me da bien,
me va en la NCAA, que es el torneo de las universidades de allá, entonces puedo llegar a ser pro porque tengo un contrato pro de allá. La mayoría de las empresas o los clubes equivalentes a fútbol en realidad son las marcas mismas y la mayoría son estadounidenses, y si no son estadounidenses tienen un pie muy grande en Estados Unidos, no sé, ASICS, otras marcas que no son estadounidenses, Adidas, pie muy grande en Estados Unidos, y hace que generen o ganen un contrato pro esas estrellas como de las NCAAs. Entonces es como un sistema que te va metiendo muchos chicos desde el principio en la secundaria corriendo cross country y fondo, y los que pasan ahí van a la NCAAs y los que pasan ahí son los pros. Eso es difícil de replicar en Argentina, No, porque Argentina siempre es un quilombo. Vos sabés que un par de charlas atrás hablé con Manu Rojas y Germán Vega, dos chicos que están estudiando en la universidad allá, y me decían algo parecido, o sea, el nivel que hay acá es la diferencia, o sea, ellos van a correr, yo acá era uno de los buenos y allá es uno del montón para abajo, estamos hablando de universidades, ¿no? Total. Y es lo que lo hacen mejorar de alguna manera. Total, el sistema gringo es eso, ¿viste? Te meten mucha gente en un sistema y compiten y gana el mejor, como los gringos. Claro. Sí. Y ese sistema es muy replicable para la Argentina, para mí. Y para mí, como el sistema que sí se puede replicar es el más nórdico. O sea, si te fijas, Noruega, un país muy chiquito, o los países nórdicos en población muchísimo más chicos que todo Estados Unidos, pero le pelean de igual a igual, hasta incluso algunos te dirían que mejor, que lo superan, ¿no? Y nada, como que ellos van desde teorizar, ¿no? De entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y de cómo crear un sistema de entrenamiento y no un sistema como más genérico de la población de correr. Entonces, yo, contestándote la pregunta, como los que más desde ya hace muchos años estoy mirando, y de hecho, no sé, probar lactato en Argentina, fui el primero seguro, o sea, por lejos. Y como yo me compré el aparato para mí el lactato en 2018. ¿Qué te decían al principio? ¿Qué te decían? Y la gente te miraba medio raro, ¿viste? Está pinchando, hay sangre, ¿viste? Que te está dopando. Claro. Sí, total. Ahora medio que todo, ¿viste? Ya lo usan y es algo normal, y incluso en el momento en el que hacía doble pasada, como que, ¿viste? La gente te miraba raro, ¿viste? Como no entendían, hoy ya está popularizado. Pero la verdad que toda la gente de Estados Unidos es gente que para mí, perdón, de Estados Unidos, de Noruega, que Noruega y países nórdicos, ¿viste? Porque son más allá de Noruega en particular, como ahí hay algo, ¿viste? Como que es algo que sí se puede replicar en Argentina, porque en Argentina somos gente muy inteligente, estudiosa, muy capaz, ¿viste? Como que hay ese talento, ¿viste? De gente inteligente para poder como replicar eso. Así que esos son como para mí los que más sigo. Y después de Argentina, mis ídolos son todos los nenes que se fueron afuera. O sea, la verdad que yo con Manu hablo un montón. A los Vega no lo conozco, la verdad, o sea, personalmente, pero sí los sigo, los ubico. Yo de chiquito también intenté ir a las universidades de Estados Unidos, pero no contestó nadie, y aparte en ese momento ni sabía cómo hacerlo. No había nadie en mi época que se iba a Estados Unidos a las universidades. Creo que el primero te diría que fueron algunas chicas, Sofi Banco, como un par de chicas bastante más chicas que yo, la verdad, hace época de pandemia, por así decirlo. Y después de ahí como que se empezó a crecer mucho más, Dylan, Vanderlock, Manu, bueno, los Vega, Uriel Muñoz está Euge. ¿Cómo? Uriel Muñoz también está afuera. Uriel, sí. Bueno, o sea, Carolina Lozano se fue, pero a Puerto Rico también, me parece. Él se fue a Puerto Rico, sí. Ahí la verdad que no conozco tanto. No conozco tanto, la verdad. Pero la verdad que, o sea, tenés que irte de país, ¿viste? Como que es difícil, y yo creo que esos chicos van a volver en algún futuro como a subir mucho la vara. Que de hecho ya, bueno, se me fue el nombre del de Salta, el que ganó Mayas. Reinada. Mati Reinada. Sí.
Gracias. Y no, la verdad que estoy seguro que ya lo hicieron, ¿no? Ya volvieron. O sea, fíjate que esos chicos fueron con 14 largos, 30 cortos, volvieron con sub-29, sub-14 Claro. y no todos, pero como que saben que lo pueden hacer y es como que ya rompieron esa barrera mental para que la gente que incluso está viendo acá, como Manu, Laureano y otros, puedan intentar como correr debajo de 29. Pero para mí eso es mérito de, che, si vos viste que Dylan y tal otra persona corrió afuera debajo de 29, yo también puedo. Porque a mí me pasa ahora con Laureano o con muchos otros que están corriendo. Para mí yo tuve un muy mal año, la verdad, que el año pasado, pero digo, che, si Lauri corría debajo de 29, yo puedo correr debajo de 29. Como que, Te entiendo. no, como que hay una barrera mental, viste, también de, o sea, lo conozco personalmente, digo, le he ganado muchas veces, él me ha ganado también, digo, ok, que tipo, si él puede, yo también, no sé si me explico. Sí, se entiende perfecto. Con Laureano no salió en el canal todavía, quedamos que sí, que no, pero estamos ahí. Pero yo vi, el salto que pegó en los últimos 2 años de Laureano fue increíble. Sí, total, total. Creo que no lo conozco, él te puede decir. Yo conozco un poco su historia porque él empezó a entrenar con mi papá, después se fue y estábamos más o menos mismos días y horarios entrenando, por más que no entrenamos juntos muchas veces o la mayoría. Pero como él se vino a Capital, creo que eso lo ayudó mucho. O sea, creo que para un corredor lo que más se necesita, viste, es estabilidad. Sí, sí, Como estabilidad de logística, social, financiera, sí, sí. como para decir, estoy enfocado en correr. Creo que cuando logras eso con una persona que tiene talento, como Laureano, que tiene muchísimo talento, eh, como, y lo sostenés por un periodo largo de tiempo, puedes lograr buenas cosas. Y de las chicas, ¿a quién podemos nombrar? Y bueno, yo te tengo que nombrar a Cata, que es mi pareja. Te dejé picando, hay que empujarla nada más. No, Cata y Sofi, Cata es mi pareja, la verdad Sí. que muy, o sea, siempre, es una persona que tiene mucho talento, o sea, y ella arrancó a correr de muy grande y está corriendo hace relativamente poco. Y que en relativamente poco, para mí está en un nivel de, por más que no lo haya hecho de 36, 35 minutos, eh, como que me sorprende mucho, como que a mí siempre lo veo conmigo mismo que siempre me costó mucho ir avanzando, ¿viste? Por más de hacer las cosas bien, como no tengo talento, siempre es como pico y pala, pico y pala. Claro. Siempre cuando veo una persona muy talentosa digo, como wow, como qué loco que esta persona haciendo las cosas bien, como puede avanzar tanto, tan rápido. Y para mí, nada, que haya arrancado a correr tan grande y que haya como siguiendo intentando, creo que nada, que es una persona que creo que en un año o 2 años va a sorprender mucho. O sea, creo que este año o el otro va a sorprender bastante. Y después Sofi también, que Sofi Gómez, que es una persona muy, muy cercana a mí. Ella o sea, lo conozco ya hace muchos años, no sé, 2017, 8, más o menos, ya no me acuerdo exactamente, pero a ella la entrega de mi papá. Sí. Y nada, como que yo he visto todo su crecimiento, todo su sacrificio y todo lo que tuvo que hacer como para llegar a donde está. Y que también es una persona muy, muy talentosa y que cuando le das como, viste, como un buen espacio de trabajo con esto que decíamos de la contención, creo que nada, que ahí puede florecer el talento. Daniel, carreras de Argentina que no corriste y que te hubiera gustado. ¿Te queda alguna, No, supongo? mirá, o sea, pocas que no corrí, te digo, Concordia y Chipoleti. Las Ah, del sur no corrí tanto, o sea, Chipoleti, Río Negro, buena la plata, y Heliocrónica. Daniel. Sí, Bueno, sí, pasa que yo soy muy estructurado, entonces como soy muy estructurado no corro tan seguido, o sea, ya desde hace muchos años corro muy pocas carreras al año, bueno,
porque estoy más entrenando. Sí, ayúdame con esto porque no corrí nunca al nivel tuyo ni lo voy a hacer. Ayúdame a entender la cabeza del elite. Yo no sé, hablemos sin saber, pero pienso en Laureano Rosa. Sí. Viene la carrera del centenario, hay un palo de premiación y tengo que estar ahí. Y no sé, me invitan de San Fernando, del Uruguay, a Manu Córsigo. Y si tiene que ir porque hay plata, pero es lógico lo que hacen, ¿no? No, se puede, hay que hacer 100%. Eso. Bueno, ese es, para mí, tocas un punto muy, muy clave, que creo que varios de los corredores de elite estamos intentando darle la vuelta a ver cómo solucionar el problema, que es muy difícil vivir de correr sin competir seguido, casi imposible te diría. Claro. Cambió un poco en el último tiempo con apoyo de las marcas. Algunas marcas ahora están empezando a pagar poca plata, sinceramente, pero algo. Yo creo que son 10, 15, 20 años va a cambiar por el simple hecho de que vos tenés aproximadamente, hoy hay 10 marcas en Argentina de correr, pero ponele que hayan 15, 20 en el futuro, muchas ni siquiera llegaron o llegan muy tibiamente. Esas 20 marcas, ponele que en promedio tengan 4 corredores, 4 hombres, 4 mujeres sponsoriadas, con lo cual, básicamente, si son, ponele 15, ni siquiera 20 marcas, son 60 hombres, 60 mujeres. Cuando esos 60 hombres y 60 mujeres están, digamos, ocupados, por así decirlo, porque están con una marca, y para la gente o los que está escuchando, las marcas, la mayoría no paga, o sea, lo que te dan es zapatillas y ropa, sí. Algunos viáticos te pueden ayudar con algo, que igual es un montón, obviamente todo suma, pero no pagan, y obviamente la gente no vive del aire. Perdóname, te hago una aclaración. Estamos hablando de los 1, 2, 3 de Argentina. En este momento, no sé, pienso en Nélida Peñaflor, Laureano, Manu, 4 o 5 más. Sí, y hasta incluso ponerle que hay algunos que les pagan también, para la gente que está pensando, como imagínate que a vos te digan tu trabajo, ok, vos tenés un trabajo, pero es un año, en un año vemos si se hizo o no en el trabajo. Claro. Qué linda manera de organizar la vida, ¿no? Claro, el contrato es un año, 2 a lo sumo, entonces viste como que decís, ok, quizás gano algo de plata, pero eso no se mantiene a lo largo del tiempo. Y eso genera una inestabilidad muy grande que es muy complicada para entrar. Volviendo al punto que te decía antes, con estas 60 hombres y mujeres que hay, con un promedio de 4 sponsoriados por marca, a días, como ves, tienen, no sé, 15 y otros quizá tienen 2, ¿viste? Pero bueno, vamos a poner un promedio de 4. Cuando esos 60 estén colapsados y para la marca sea muy importante ganar en un podio, o sea, que figure la marca en el podio de la media maratón de Buenos Aires o de las carreras importantes, ya sea la que sea, no va a quedar otra que pagar. Porque, de hecho, si están escuchando esto, o sea, yo esto lo hablo con muchos de los amigos elite que tengo, y es como, che, si vos ya estás en una marca y otra vino, por más que en papeles sea una marca mejor, no sé, bien, vos estás con X marca y viene Nike y te dice, che, yo te ofrezco lo mismo, decí que no, o sea, paga, pedí que te paguen. Te entiendo, sí. Porque esa va a ser la única forma de subir la vara. Eventualmente, como para que una marca te robe, te va a tener que pagar. O sea, como que yo lo veo con Adidas, como que este año Adidas fue el claro ejemplo. Fíjate la media maratón de Buenos Aires. Sí. Los podios, hombres y mujeres, ¿de qué marca fueron? No me acuerdo. Mujeres, Nike, Puma. Por eso fue el quilombo mujeres, que no apareció la premiación. Claro, mujeres fue Diana, Flor claro, Diana, sí, 1 y 2, sí. Son de Nike. Flor Diana, Sofi. Hombres, ¿cómo fue? Ay, no me acuerdo. Laureano. New Balance, Puma. New Balance, claro. Sí, y vos decís, che, pero la carrera la hizo Adidas. Entonces, yo soy el gerente de Adidas o la persona tipo encargada de reclutar corredores de Adidas, o incluso el gerente que va a la carrera, porque gente de marketing va, y dice, che, ¿qué onda? Claro, nos escupieron el asado. Claro, y ahí la respuesta del otro es tipo, genial, para robar a ese le tengo que pagar. Claro, bien. ¿Se entiende? Bien, se entiende, sí, sí. Ahora entiendo. Contestando tu pregunta original, no. Yo, la manera que tuve de resolverla es una manera poco ortodoxa,
que es trabajando. Que dije, ok, este problema lo vi muy de chiquitito, que es que, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero un gran ídolo, no un gran ídolo, pero una persona que yo admiraba mucho de chico corriendo, que era uno de los mejores del país en ese momento, y de pronto como que un día como lo vi repartiendo en Rappi, previo a la pandemia, que es un trabajo digno y está perfecto hacerlo, pero como que una de las mejores personas del país en un deporte bastante masivo, que después no, o sea, ni siquiera... Déjame decirlo a mí, te hace mierda, eso a mí me hace mierda. Y no estoy no estoy en tu nivel, no estoy en el círculo de amistades y compañeros. No sé, yo tengo 44 años, recuerdo a Gustavo Comba, por ejemplo. Total, bueno, sí, yo crecí con ellos. O sea, Claudito Burgos, bueno, era de mi zona, Claudio Burgos, Echeverría, sí. El Duque de las Claudio Casas. es como mi padrino, o sea, claro. Literal. O sea, mi papá fue el entrenador de Claudio. Mirá vos, ¿sí, desde Ferro? Sí, o sea, no, él entrenaba con un entrenador que no me acuerdo el nombre, allá en Esteban Echeverría, que después falleció el señor, no me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo. Pero era un corredor, era un entrenador conocido. Y a los 20 más o menos, una cosa así, empezó a entrenar con mi papá. Mi papá estaba en Ferro en ese momento, así que puede ser, no me acuerdo de los clubes en ese momento, pero estuvo, no sé, 10 años, 15 años con mi papá. De Burgos hay miles, pero te cuento que en el 2005 estuve en Rosario viendo el maratón que ganó Claudito Burgos. Increíble. Sí, no, Claudio para mí es Claudio, Cimbrón, Comba, Romero, toda esa camada para mí son como ídolos. O sea, yo los veía correr de chiquititos, para mí era increíble que puedan correr en 30 minutos. Yo no podía correr un 1500 en 4:30, que es 3 minutos de kilómetro, y ellos corrían 10. Pero no, volviendo al punto, la verdad es que o sea, yo la manera que encontré no es replicable, que es decir, trabajo mucho, gano mucha plata y ahora, literalmente creo que ya este año va a ser mi último en Google, puedo renunciar y dedicarme a correr, pero me costó, no sé, 15 años de trabajar de los 17, 18, 19 hasta ahora. Y la verdad que otros lo han encontrado como trabajando en paralelo. Sí. Para mí un error que se comete mucho desde el lado de la elite es armar un running team, porque el running team te desgasta mucho físicamente para mí. Entonces, eso, como que te digo, es mejor trabajar de oficinista, siempre y cuando puedas compatibilizarlo con correr. No va a ser 100% óptimo, claramente, pero creo que te desgasta un poco menos. Pero el problema es ese, es que no hay plata, entonces, ¿de dónde sacás la plata para sustentar X cantidad de años de entrenamiento? Algunos los hacen con un running team, otros los hacen corriendo carreras y teniendo que ganar también, ¿no? Porque ahí está el punto. Ganar un maratón, claro, que es fácil, y te tenga mucha plata. Sin embargo, yo siempre pongo la premiación de lo que ganan, no sé, un maratón de Rosario, no, el de Mar del Plata, sí. El de Buenos Aires es un mito, saber lo que se gana, no sé, no sí, parece ni yo sé, imagínate. La media de Buenos Aires lo mismo, o sea, es un enigma tan difícil, la principal carrera del país si no está blanqueado. Sí. Lo que pasa es que también hay que entender que, yendo a la historia, el club de corredores para mí le hizo mucho mal en general al atletismo. Me estás tirando todo título, Daniel, pará un poco. Porque el club de corredores nació, la mayoría de los países de Latinoamérica, que ahí Rodi ocupa un lugar muy importante. Yo por eso siempre lo refiero a Rodi, que es Sport Facilities, el dueño de Sport Facilities. Uno siempre puede tener equivocaciones, todos nos equivocamos, somos humanos y imagínate en un evento de miles de personas, siempre cosas pueden salir mal, pero yo te puedo asegurar que doy mi vida porque a Rodi sí le interesa lo que le pasa a los corredores, realmente. Entonces, lo que vos estás diciendo, yo desde afuera, un 4 de copas, lo noto como miman, entre comillas, como a la elite, ¿no? Como que le dan una mano en general. Y Rodi es un tipo que realmente que vino de correr, que le interesa, o sea, los atletas que le interesa correr,
a diferencia del Club de Corredores, que fue creado como un negocio, claro. Y que siempre apuntó a el runner, ¿viste? Sí. No está ni bien ni mal, o sea, Sí. simplemente como si vos sos una persona y querés apoyar como el atletismo, el correr en general como deporte, más allá de un evento social que está buenísimo y que hay que fomentarlo, elegí una carrera de Sport Facilities. O sea, si podés elegir entre una y la otra, elegí la de Sport Facilities. Te entiendo. De hecho, lo puso ahí de mano derecha a Luisito Molina, que mejor, sí. ¿no? Sí, Luis, un capo, es amigo, y la verdad que esté él ahí es muy importante, pero también Rodi, la verdad que siempre estuvo ahí para ayudar a un montón de gente, incluso sin decir nada. Bueno, a Luis, que Luis haya clasificado a las Olimpiadas, y te lo dice Luis mismo, es en parte por Rodi, o sea, es por apoyo económico real de poner plata por Rodi. Y el Club de Corredores, no solo que no hay apoyo económico, sino que hay desapoyo. Es como que hacen lo que sea como para... como para estorba la elite, digamos. La elite estorba muchas veces. Exactamente. Es como, ni siquiera es como no apoyo, es tipo, me estás perjudicando, como no corras, como tipo parás, como es parte del espectáculo también, ¿viste? Como... Ayúdame a pensar esto, no sé, teniendo la experiencia de tu viejo también, que te contará de otra época. Es como que cada vez fue peor el trato a la elite o a la premiación en las carreras, porque por ahí ahora se ve que hay un mango, pero bueno, también hay que ganarla, ¿no? Pero antes, como no sé, se ha ganado un 0 kilómetro en un corredor en su momento por ganar una carrera. Sí, Romero con mi papá. Claro. De hecho, yo estaba en esa carrera. Increíble, hoy en día es impensado. No, impensado. Sí, en la de Tinelli. En la maratón no sé, ¿de dónde es Tinelli? Se me fue el nombre. De Bolívar, sí. De Bolívar, ahí está. Mirá, hay dos grandes cosas que cambiaron. O sea, el marketing y la economía del país. O sea, en los 90 era otra economía, muy distinta a la que es ahora, y eso hacía que obviamente los premios económicos eran otros. Eso por un lado. Y después también lo que cambia mucho es cómo las marcas le llegan a... o sea, cómo las marcas le llegan a los corredores que compran zapatillas, que en definitiva, vos sos Nike, Puma, Adidas, la marca que sea, y vos lo que necesitas es como que venderle zapatillas a los que corren, como que ese es tu propósito final. Sí, formato de negocio. Lo que se hacía antes, al no haber redes, era que obviamente el que subía al podio con la marca de la marca en cuestión deportiva era muy importante porque era como uno de los puntos principales del marketing, como che, el que ganó está usando X marca. Claro. Entonces, de hecho yo me acuerdo en ese momento, o sea, para el poco desarrollo de correr, quizás había más, hasta principio de los 2010 quizás había más marcas apoyando a corredores. ¿Qué pasó? En el 2012, 13, 14, 15 empezó a haber redes, empezó a haber también influencers de correr. Entramos en un tema ahora hermoso. Manu Rojas, viste, lo picanteé y decía, vos sos influencer del running. No, y el influencer de correr, como se tomó presupuesto de marketing de la empresa, claro, que por ahí antes iba destinado, te lo digo con conocimiento de trabajo en marketing, claro. Tomó presupuesto de ese que se subía al podio. Creo que ahora sí lo que pasó, que las marcas me parece que no lo están viendo, están llegando un poco tarde, porque nosotros siempre estamos 5 años atrás de Estados Unidos, entonces viste, es muy fácil, ves lo que están haciendo Estados Unidos y más o menos como que lo deducís. Eso había pasado, por ejemplo, 2018 a 2021, mucho influencer de correr que tenía por ahí más presupuesto asignado que un corredor muy, muy bueno. Una locura. Hoy, como ya hay la mayoría de los corredores de elite, ya tienen sus propias redes, incluso canales de YouTube, y no digo que no son masivos, no tienen 1 millón de seguidores, pero ya tienen 10K, 15K, 20K, 30K, 40K de seguidores. Yo si soy una marca y tengo un influencer de 50K de running y tengo un corredor de 10K de seguidores,
presupuestariamente me va a rendir más el de 10K. O sea, eso es lo que me parece que hoy no están viendo que sí cambió. Porque vos pensás que el influencer de running, por lo general, le llega a la persona que está empezando a correr. O sea, le llega a la persona como muy... como en una... Yo siempre categorizo a las personas en poblaciones de correr en como tenés. O sea, obviamente atleta de elite federado, pero después tenés el corredor que practica correr, que seguramente vos seas uno de ellos, Sí. más allá de la marca, ¿viste? Como Sí, que corres todas las semanas, corres sí, carreras, 4 veces tenés por un semana. objetivo. Sí. Exacto, tenés un objetivo. Exacto. Y después abajo de eso está el que corre por salud, o por social, o por salud mental, o por lo que sea. Dejó de fumar, pero bajar de peso. Pero no está practicando el deporte. Claro. Y para mí lo que no entiende la marca es que vos comprás muchísimas más zapatillas de correr que la persona que está por debajo. O sea, que el runner. O sea, yo siempre cuento esta anécdota que mi ex corría, o sea, salía a correr un par de veces por semana, tuvimos, no sé, 5 años de novio juntos, se compró una zapatilla en los 5 años que tuvimos, la misma zapatilla. Sí. Cata, cuando la conocí, que era corredora, por ahí corría en 42 minutos, o sea, no corría tan fuerte como ahora, pero corría más lento, se compraba 4 o 5 zapatillas por año, todos los años. Entonces, como marca, ¿qué te conviene? Pagarle al influencer para que llegue a un runner que compra una zapatilla cada 5 años, o por ahí llegar a un público más chico, pero llegar a la persona como, no sé, Manu, Laureano, Nahuedileva, Alan, te ponemos 1.000.000, ¿no? Sí. Pero que por ahí tienen 10, 15K de seguidores, pero esos seguidores son las personas que practican correr. Sí. Y esa persona te va a comprar en 5 años, porque te compró 25 zapatillas. O sea, como que ayúdame no con tiene lógica. No, te entiendo perfecto, pero es como que hacen la fácil, ¿no? ¿Cuántos seguidores tiene? 30.000, 40.000, listo, voy con este. Es como que piensa... No, también hay mucho desconocimiento de... Yo conozco la mayoría de los brand managers de todas las marcas de correr, por el canal de YouTube, por mi trabajo, por corredor, y te das cuenta mucho de la diferencia cuando hay un brand manager que corrió. O sea, el brand manager, para los que están escuchando, es el encargado de manejar el branding de la marca, que por lo general es el encargado de fichar los corredores también. Okay. Entonces, esa persona, te das mucho cuenta de la diferencia entre el que fue corredor y el que no fue corredor, y una idea, no, pero ¿cómo van a encontrar a alguien que no corrió? Pero, tío, la mitad o más de la mitad son gente que nunca corrió. Que obviamente lo puede aprender y puede aprender cosas, pero es muy difícil con que una persona que no haya corrido, sin importar el nivel, ¿no? Entienda el deporte. Yo siempre doy el ejemplo de Saucony, Juan, que es el brand manager, corrió, entiende de correr, corrió maratón, tipo, quizás no fueron grandes marcas, pero incluso creo que bajó las 3 horas, o estuvo ahí cerquita, 3 horas cortas. Claro. Es un tipo que, si vos querés, entrenó, o sea... Quemó muchas zapatillas, sí. Claro, conoce el deporte, o sea, entiende. Entonces, si vos te fijas, Saucony con muy poco, para mí, por ejemplo, el año pasado y el otro hizo mucho más que otras marcas, sacando, sin nombrarlas, con muchísimo más presupuesto. Entonces decís, ¿y por qué? Y porque este tipo conoce de correr. Claro. O sea, entonces, al entenderlo, como que podés, llegar. Las Endorphin Shift estoy usando yo. Hablando del tema. No, me resultaron siempre precio, costo, calidad, la verdad que bien. Me alegro. Daniel, ayúdame a meter el título a este video. Metiste una charla, fue un quilombo esta charla. ¿Qué título le ponemos a esto? Me gusta. No sé, me gusta mucho hablar de correr, así que puedo estar 6 horas y no me paras. Hasta te metiste en quilombo nombrando a tu ex, que no era necesario. Sí, no, es que me gusta mucho hablar de correr. ¿Tenés alguna próxima distancia? No, la verdad que ahora tengo en la cabeza, ahora voy a volver a correr 3, 5 y 10, pista y calle. La verdad que ahora por suerte estoy un poco más tranquilo, como que creo que ahora volviendo a entrenar como yo entrenaba antes, ya en los últimos meses me siento bastante mejor y creo que estoy como por un buen camino, así que voy a apuntar a primera mitad de año a correr la Copa Nacional en Capital, y voy a apuntar a correr mallas, todas las carreras que están más en primera mitad de año ahí en Capital, así que veremos.
Bien. Siempre te manejas ahí entre 3 y 10 kilómetros, ¿no? Es tu... Sí, creo que lo mejorcito que tengo es 3.000 metros, 8.33. Creo que eso es lo mejor, la verdad, sinceramente. Bien. Así que vamos a ver si lo podemos bajar. Bien, Daniel, no sé cuánto más tiempo te puedo robar, creo que vamos para el récord del canal. Si no es la más extensa, es una de las más. Lon Run es el canal de YouTube con más de 55.000 suscriptores. En @Daniel Díaz Mateo, más de 25.000 seguidores en Instagram. Todo estos temas no te los escucho en el canal. Hay que pudrirla toda. Sí, sabes que los hemos charlado, pasa que a veces no llegan tanto, ¿viste? Claro, como que claro. es muy más de nicho. Sí. Que... Yo te digo esto y así me va, no sumo, creo que sumo un suscriptor cada una semana más o menos. Pero bueno, tampoco prendo la cámara. Yo los hablo, de hecho, yo cada un mes siempre me putean del club de corredores porque siempre pongo alguna historia. Elegidas por Facility, no el club de corredores, algo por el estilo. No, pero a ver, vos sos elite y yo que soy un llegador, también lo noto eso, lo he notado siempre. Recuerdo, mira, una pavada, pero 21 kilómetros de norte a sur. La ganó Luis Molina. Yo largaba desde el centro del Obelisco y terminaba en el autódromo, me acuerdo. Una boludez que hoy en día capaz que es más común, o vos ya lo viste siempre. Llegabas y te ponían esa capita térmica. Dale, ninguna carrera me pasó que me hagan eso. Estamos en 2017, ¿no? Hoy en día por ahí es más común, sí, pero total. Son pequeñas pavadas que vos decís, dale, loco, ¿por qué el resto no lo puede hacer? Total. Nada. Imagino que la elite lo valorará más o el apoyo. Sí, no, totalmente. La verdad que de vuelta, Roddy siempre fue un genio y yo en cada vez que puedo charlar con alguien como esta instancia y tirarle buena onda por Facilities y a él en general, para mí es una persona que hay que cuidar dentro del atletismo argentino. Bien, después me ayudás con el título del video, no sé, tocamos tanta ventana, abrimos que en la miniatura, no sé, casi muere corriendo en México, algo bien amarillista. Pues esa puede ir. Daniel, mil gracias, che, por el tiempo. La verdad que te contacté hace un tiempo, me dijiste, mira, voy a poder en esa fecha, y listo, dale, y acá estamos, así que te valoro mucho el tiempo y te deseo lo mejor para este año. No, gracias a vos por el tiempo y bueno, lo mejor ahí en el canal. Un cariño grande, che, hasta luego. Dale, igual, cuídate.